Muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta última actividad que llevamos a cabo en el segundo Congreso Chileno de Investigación en Educación Musical, Repensando la Educación Musical, que llevamos a cabo desde el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy hemos tenido una jornada maratónica en distintas actividades, mesas, fechacucha, pero todo esto comenzó ayer con la conferencia inaugural que nos dictó la doctora María Cecilia Jorquera Jaramillo, la cual se tituló La investigación como futuro para la docencia y antídoto contra la rutina. En las mesas de hoy abrimos la mañana con la mesa de Psicología de la Música, donde se presentaron distintos trabajos de Chile, España y Brasil y Argentina, fue una mesa internacional. Seguimos luego con la mesa de Pedagogía Crítica en la Educación Musical, participando ponentes de Chile, España y México. Y luego ya durante la tarde se realizó la tercera mesa de formación docente con investigadores de Chile, México y Argentina. Y también se celebraron dos pechacuchas, estos formatos de 20 diapositivas, cada una 20 segundos, donde participaron ponentes de distintos lugares. Ahora nos juntamos para cerrar este evento con una mesa redonda en que participarán 3 grandes investigadores de la escena nacional, pero antes de despedir, queremos que nuestra dama de la carrera de Pedagogía en Música dé el cierre, como corresponde, un cierre, podría ser un cierre femenino, porque ella es representante de las investigaciones feministas y nos podría venir muy bien. Ya sabemos que nos viene bien su labor y ahora queremos escucharla porque siempre nos da unas palabras para seguir avanzando en nuestro quehacer. Entonces, las dejo con Lorena Valdebenito, nuestra jefa de carrera de Pedagogía en Música, y luego continuamos con la mesa redonda. Bueno, muchas gracias, Rolando. Quisiera en realidad, el programa dice discurso de despedida, pero justamente conversando qué podría ser un discurso de despedida, más bien quisiera hacer algunas reflexiones en torno, ¿cierto?, a la educación musical, a todo lo que hemos podido reflexionar en este congreso, que aún nos queda una parte, así es que todavía los invitamos para que se animen aquellos que quizá podrían todavía sumarse a la última actividad que va a comenzar en un rato más. Bueno, la educación en un sentido amplio, yo diría que es el área fundamental de nuestra disciplina, la música, ¿no? Considerando que los procesos formativos son los que posibilitan finalmente el hecho de que exista la música. Detrás de eso, ¿cierto?, siempre va a estar la formación de o sobre la música en sus múltiples ámbitos como la interpretación, la composición, la dirección, ¿cierto?, la musicología y la etnomusicología ya como ramas desde la investigación. Pero que finalmente se materializa desde la enseñanza y el aprendizaje en cada una de sus expresiones, como un proceso, ¿cierto?, que se nutre de un conjunto de prácticas pedagógicas. Este congreso nos ha permitido reflexionar para abrirnos a dejar de pensar la educación musical de una forma a lo mejor restringida, como por ejemplo cuando solamente la aplicamos a su práctica en el ámbito de la enseñanza escolar, ¿no? Normalmente cuando hablamos de educación musical pensamos siempre que estamos pensando solo en el ámbito escolar o en la enseñanza media, ¿no? Pero abrirnos a este concepto más amplio sobre la educación musical finalmente nos permite comprender su importancia, también su incidencia en las diferentes prácticas que a lo largo de nuestra vida como profesionales vamos experimentando, como por ejemplo siendo profesores que aprenden, investigadores que enseñan, ¿no?, profesores de todas las áreas de la música que se enfrentan finalmente a este proceso tan importante que es la enseñanza y el aprendizaje. La investigación en educación musical es un ámbito fundamental que nos permite profundizar en la enseñanza de la música en todos los niveles, ¿no? Como una práctica finalmente transversal para hacernos más conscientes, más reflexivos, más abiertos a los cambios que necesitamos hacer en nuestras realidades en América Latina, ¿cierto? Recién hablábamos, ¿cierto?, de los países que nos representaron en este congreso y también, por supuesto, de España, ¿no? Así también, la educación musical está presente como un desafío, al menos en Chile, ¿no?, en la nueva carrera docente,
Entonces, nuestro compromiso finalmente debe estar puesto finalmente en esta formación inicial docente para poder optimizar todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación desde un punto de vista mucho más orgánico y más trascendente, ¿no? En términos de las líneas de investigación que quizás cada carrera pudiese ir, o cada espacio educativo, ¿cierto?, en un sentido más amplio, pudiese ir de alguna forma delineando, y ahí aparecen tantos temas, ¿no?, que son bastante actuales, que también los hemos, por supuesto, visto presentes en este congreso, como las tecnologías y la educación musical, la formación docente, la educación musical en espacios críticos, la construcción de identidades profesionales, la valoración de la profesión docente, los modelos de formación, entre tantos otros temas que abordamos en este congreso. Cada una de las experiencias, ¿cierto?, que tuvimos de escuchar estas ponencias, excelentes presentaciones en este congreso, sin duda han sido una gran motivación también para continuar fortaleciendo y visibilizando la investigación en educación musical, ¿cierto?, en nuestras realidades. Este espacio de intercambio y de experiencia y de conocimiento ha sido muy estimulante, yo creo, para todos, también muy alentador, porque sabemos que esta es una práctica que existe efectivamente, a pesar de que siempre parece que siempre estamos al debe. Sin embargo, esto nos permite pensar de que efectivamente tenemos un espacio en el cual tenemos algo que decir respecto a la educación musical, nos ha permitido, ¿cierto?, refrescar la mirada sobre los enfoques investigativos, remirar los nuevos y viejos problemas de investigación que cobran vigencia, ¿cierto?, desde cómo nosotros los abordamos teórica o metodológicamente, por ejemplo, como así también los diseños de investigación, su aplicación a situaciones cotidianas, que finalmente es el vínculo más importante que tenemos en nuestra práctica, en nuestro quehacer en el día a día. Finalmente, pensar, ¿cierto?, o repensar en una educación musical situada y consciente, yo creo que es el desafío, básicamente para hacer más fortalecida, ¿cierto?, y hacer más, cada vez más importante este espacio de la investigación musical. Finalmente quisiera agradecer a todos y todas quienes hicieron posible que este congreso se pudiese realizar. Gracias a nuestros destacadas conferencistas, a cada expositor y expositora por el altísimo nivel de sus investigaciones, a los moderadores y moderadoras, también al equipo técnico, que siempre nos estuvo acompañando, ¿cierto?, tanto del Instituto de Música como también al equipo de la universidad por parte de la transmisión que pudimos tener y que estamos teniendo ahora a través de UAHTV, a través del canal de YouTube, ¿cierto?, al comité científico también, que fue muy importante en este congreso. Agradezco también a Rolando Ángel Alvarado, que nos acompaña ahora, justamente por su motivación para poder dar un puntapié inicial a este congreso y ser el gestor, de alguna forma, de este congreso, el impulsor, ¿cierto? Y por supuesto, a nuestra directora del Instituto de Música, Daniela Fugli, y el Instituto de Música, que es nuestra casa finalmente, que nos acogió en este congreso y que nos hemos podido finalmente encontrar. Bueno, muchas gracias, y queda todavía, como digo, una parte muy importante que es esta mesa redonda, donde vamos a poder también compartir con destacados investigadores. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena, por tus palabras. Quisiera agregar también de que las personas que han expuesto en las distintas mesas y pechacuchas de este congreso, al haber un comité científico, quiere decir que superaron procesos de evaluación, y procesos de evaluación que no fueron simples, porque cada trabajo se presentó a dos personas expertas, para que lo leyeran y presentaran su evaluación. Por lo tanto, los trabajos que en este evento se han presentado fueron aprobados por ese comité científico, lo cual es un gesto, una muestra de la calidad de las investigaciones que se han compartido y se han divulgado a través de este espacio. El mérito no es nuestro, sino que el mérito es de cada una de estas personas que presentaron sus trabajos, porque han invertido tiempo, recursos y tiempos personales en llevar a cabo sus distintos proyectos de investigación, y más aún en cumplir los distintos requisitos que dentro de este espacio se exigen. Así que nuestra gratitud
para esas personas, y contar de que este congreso también las personas que presentaron sus trabajos tienen el espacio para presentar propuestas en la revista electrónica LEME de la Universidad de Valencia, lo cual también marca una diferencia entre este evento con otros, porque ya este congreso que surge desde el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado establece nexos con agencias editoriales internacionales. Habiendo dicho eso, damos pie a la última actividad, la mesa redonda de clausura, repensando la educación musical chilena desde la perspectiva histórica y globalizada, donde se presentarán 3 personas, que luego iré presentando una a una, que dialogarán sobre la historia de la educación musical en Chile y su contraste con experiencias que han tenido investigadores nacionales en el extranjero. La primera persona que nos acompaña y que compartirá su presentación es Óscar Pino Moreno, quien es profesor de música por la Universidad de Concepción y magíster en artes, mención musicología por la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de aula en el Instituto de Humanidades Luis Campino, entre séptimo básico y cuarto medio, y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en la carrera de Pedagogía en Música. Ha sido consultor de educación musical sobre programas de estudio, evaluación docente, estándares de formación inicial en el MIDEUC, CPIP, el CIAE, el MINEDUC y el Consejo Nacional de Educación. Y además, en su beta musical, es director musical del conjunto de música infantil Zapallo. Entonces, abrimos este espacio con la ponencia de el maestro Óscar Pino. Bien, muchas gracias y buenas tardes. Saludo a todos y a todas, colegas, estudiantes, gente interesada en el mundo de la educación musical. Un saludo a los colegas que me acompañan en la mesa redonda y especialmente a quienes también están conectados a través del canal de YouTube. Lo primero, agradecer la invitación de la Universidad Alberto Hurtado a participar en este segundo Congreso de Educación Musical y, bueno, tener la experiencia de compartir con ustedes el resultado de una línea de investigación y de interés que me ha acompañado durante muchos años y que tiene que ver con la historia de la educación musical, particularmente en Chile. Lo primero, contarles que, bueno, básicamente lo que les voy a compartir es el resultado de una investigación que es producto de mi estudio de magíster. Así que preparé una pequeña presentación que voy a compartir en este momento con ustedes. Voy a compartir pantalla. Voy a entregar solamente un par de datos acerca de esto, no porque quiera ser autorreferente, sino porque me interesa contarles un poquitito los rumbos de la investigación. Cuando estudié musicología en la Chile, fue hace harto rato, 2001, 2003, por ahí, estábamos viviendo en nuestro país, en Chile, un cambio en cuanto a planes y programas de estudio, producto de una reforma que venía desde la década del 90. Y lo que hizo esa reforma curricular, específicamente en cuanto a la asignatura de música, fue que hubo un cambio paradigmático en el concepto de música en la educación. Pues la definición tradicional que veníamos conociendo desde música y tal vez la que todos compartimos en el sentido de que fuimos formados en esa definición de música como arte, como una disciplina artística que apuntaba a la formación integral del ser humano, todo esto lo he dicho como con comillas. Esa definición clásica de música se vio de alguna manera enriquecida, complementada en esa reforma curricular de los 90. Entonces, como profesor de música que estaba estudiando justamente musicología en esa época, me interesó reflexionar acerca de aquello. Y así fue como empecé a investigar acerca de qué es lo que había sobre historia de la educación musical en Chile, porque me pregunté cómo había sido el recorrido hasta llegar a ese cambio en el concepto de música en el currículo. Yo creo que ustedes comparten la idea
incluso intuitivamente, de que no hay mucho escrito de manera sistemática sobre la historia de la educación musical en nuestro país. Pero sí me gustaría partir esta pequeña y breve presentación compartiendo con ustedes nombres de algunos autores que han aportado al conocimiento histórico de la educación musical, sobre todo a nivel escolar, porque me parece que tengo el deber también de compartir que ha habido algunos pioneros que han escrito algo sobre música. Amanda Labarca, ustedes saben, escribió una obra fundamental que es Historia de la Enseñanza en Chile, del año 39. Ella no es educadora musical, sin embargo, en ese texto aparecen algunos datos interesantes para quienes quieran conocer sobre los orígenes de la educación musical pública en Chile. Eugenio Pereira Sala, ya saben, un texto fundamental, Historia de la Música en Chile. Obviamente también él hace una comparación entre la educación musical pública y la privada y también aparece en ese texto. Luis Hernán Errázuriz, el año 94, hace una publicación que se llama Historia de un área marginal, una publicación bastante interesante y provocativa desde el mismo título que posee. Y aunque el libro es sobre las artes visuales, él dialoga eventualmente también con la asignatura que es como prima hermana, que es la música, así que también es un texto muy interesante. Y por último, el trabajo de la profesora Ana Teresa Sepúlveda, una gran maestra que estuvo vinculada preferentemente a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Ella hizo una tesis doctoral que se llama Presencia de la música en la enseñanza secundaria chilena. Es una tesis del año 97, la realizó en España, y lamentablemente es un trabajo que no fue publicado a nivel masivo, por lo tanto solamente conocemos de sus resultados a través de las copias impresas de manera artesanal que la misma profesora comparte generalmente con quienes solicitan esa información. Bueno, a raíz de este tipo de antecedentes que fueron encontrados en su momento, realicé una tesis que tiene por nombre el concepto de música en el currículo escolar chileno, 1810-2010. Lo que les quiero contar es que no es una tesis, no es un trabajo que tenga su centro principalmente en el tema historiográfico en cuanto a la recopilación de hechos, sino que más bien, como ya les contaba al principio, lo que me interesó fue cómo había ido mutando el concepto de música en el currículo. Por lo tanto, de alguna forma, el trabajo es humildemente lo que podríamos llamar un tipo de historia conceptual. O sea, pesquisa en el pasado los cambios que conceptos claves para nuestra disciplina han tenido a lo largo del tiempo para poder evaluar de mejor manera los acontecimientos estudiados. Como ustedes se podrán dar cuenta, no es lo mismo decir educación musical el 2020 que decir educación musical en 1950 o en 1880. Entonces, para comprender cómo ha sido la evolución o la involución de nuestra disciplina a lo largo del tiempo, tener cuidado en poder definir o estudiar las definiciones de los conceptos a través del lenguaje, a través del discurso, a través de los documentos, es una cuestión que es muy importante. Para reafirmar esta idea, solamente les cuento de que, o sea, ejemplifico. Si pensamos en el concepto de música popular, ustedes yo creo que saben perfectamente que lo que se entendía por música popular a inicios del siglo XX era completamente distinto de lo que nosotros mismos entendemos por música popular ahora. A principios del siglo XX, la música popular era básicamente la música nacional de los países, que no era música de concierto. Entonces, en el caso de Chile, estamos hablando de cueca, de música de raíz latinoamericana, principalmente tango argentino, en fin. Y no es lo mismo que la música popular de ahora, que tiene, en fin, es una música global, en fin, y que tiene una serie de géneros y de lugares de procedencia completamente distintos. Entonces, si tú sigues la ruta del concepto música popular y no te das cuenta justamente de las mutaciones del concepto a lo largo del tiempo, podríamos eventualmente cometer errores cuando nosotros interpretamos los documentos, cuando leemos los discursos, las cartas, los apuntes de prensa, en fin. Por eso les quiero contar de que en realidad el tema del seguimiento de cómo van mutando los conceptos, me parece que en el caso de nuestra asignatura es importante para poder comprender qué es lo que ha pasado en ella durante los ya más de 130 años que tiene en la educación pública chilena. Voy directamente al principal hallazgo de la investigación, que es este cuadro que les estoy mostrando. Bueno, es un organizador gráfico y como todo organizador gráfico tiene el mérito de presentar información muy resumida, pero también tiene la desventaja de que es una operación bastante reduccionista. Entonces les quiero explicar.
Básicamente lo que aparece acá arriba es una línea de tiempo, finales del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, y hay 4 periodos. Y en cada uno de estos periodos, la idea que quiero comunicar es que el concepto de música en el currículum escolar público chileno fue justamente cambiando tal como ustedes ven acá. Pero obviamente no quiero indicar de que el cambio se produce de una manera sincrónica del 31 de diciembre al 1 de enero, digamos, no es así. Justamente lo que me interesa tratar de compartir es que son cambios que se han producido de manera bastante rápida algunos y bastante lenta otros, pero que nunca son completamente sincrónicos en toda la sociedad, sino que se producen de una manera traslapada e incluso al día de hoy podríamos encontrar perfectamente retazos de cualquiera de los 3 periodos anteriores. Bueno, el inicio de la educación pública chilena está acá, en la primera línea que termina la primera columna. Entonces, el concepto de música como ramo de adorno básicamente es lo que existía antes de la música en la educación pública. Y la palabra adorno, que pareciera muy fuerte, es justamente textual de lo que en la época se entendía como una asignatura, básicamente que otorgaba una cierta marca de clase social. Entonces, en la educación privada, donde existía música, básicamente cumplía ese rol. Pero cuando se inicia la educación pública en Chile, la música justamente ingresa al currículum obligatorio porque los intelectuales y políticos de la época le asignan a la asignatura de canto en ese tiempo, que fue como se llamó, perdón, la asignatura, le asignan a la asignatura del canto la misión de civilizar, de moralizar a estos estudiantes, que como ustedes comprenderán, inicio del siglo XX, ni siquiera habíamos cumplido 100 años de vida independiente, por lo tanto había grandes falencias a nivel de cobertura educacional, había mucho analfabetismo y a la clase política y a la clase académica le interesaba entregar elementos de formación ciudadana y ahí la música aparecía como uno de los vehículos más potentes para eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que de alguna manera condiciona y favorece el ingreso de la música a la educación pública en nuestro país y en varios países de Latinoamérica tiene que ver con esa condición. O sea, es una función sociopolítica, si ustedes quieren llamarlo así, que apunta a una formación moral, básicamente, y estética en segundo lado. Bueno, el avance de las instituciones musicales en Chile, léase lo que ahora es el pedagógico, la misma Facultad de Arte de la Chile, que son instituciones muy potentes, porque en esa época, primera mitad del siglo XX, era ahí donde se formaban los profesores y profesoras, que ahora serían profesores de media, de música, marcó el hecho de que fueran mutando o transitando este concepto a una segunda parte del siglo XX, donde yo creo que vivimos nuestro proceso de mayor expansión institucional. O sea, la época donde la educación musical chilena brilló no solamente en el país, a nivel de instituciones, quiero decir, no quiero decir, y no malinterprete mi palabra, porque otro de los rasgos de la educación musical hasta el día de hoy es que ha sido muy desigualmente cubierta durante o en todo el país. Por lo tanto, obviamente que siempre que hablemos de educación chilena, una marca distintiva va a ser desigualdad. Yo me refiero más bien a la marcha de las instituciones. Y en ese sentido, la segunda mitad del siglo XX vivió, como les decía, una gran expansión de la educación musical, no solamente a nivel chileno, sino que interamericano. Y hay grandes profesores y maestras chilenas, varias mujeres por lo demás, ocuparon importantes cargos en organizaciones musicales latinoamericanas, interamericanas, por nombrar solamente algunas de ellas, Cora Bindov, Brunilda Cartes, Elisa Gallán y otras más. Y el concepto que está debajo de esta acción gremial y académica es el de la música como arte. O sea, la música se afirma en el currículum, se la separa como de una función social específica y se maneja el discurso de la música como una disciplina artística. Y posteriormente, a finales de los 90, producto de la globalización, del revisionismo pedagógico, del cambio de siglo y de milenio, producto de la revolución tecnológica y en el caso de Chile también, producto también del término de la dictadura, se produce una reforma curricular en los años 90 y ahí, como les decía, el concepto de música se amplía a la música no solamente como arte, sino que como cultura. Con una distinción que no es jerárquica, o sea, perfectamente algunos profesores lo entienden al revés, la música como cultura primero y luego como arte. Bien,
Les he contado esto de manera muy rápida. Quiero ser bastante riguroso con los 15 minutos de tiempo que tengo, así que es solamente una mirada a esta panorámica general para instalar la idea principal, como les decía al comienzo, de que una de las cuestiones que me parece interesante cuando se revisa la historia de la educación musical es darse cuenta que hay algunos conceptos claves que han ido transitando, cambiando, mutando con el tiempo, y es interesante ver justamente cómo ese desarrollo va fundamentando, va justificando, va explicando los miles de cosas que han pasado en nuestra disciplina. Les traigo un par de fotografías de regalo para tratar de ilustrar esto y no hacerlo demasiado aburrido. Entonces, perdón. Un par de fotos de Chile. Clase de música en Santiago a principios del siglo XX. Estas son fotos que están tanto en la Biblioteca en la Biblioteca Nacional como en el Museo Pedagógico de la Educación. Hay una disputa acerca de esta foto, no se sabe si es en el Liceo Abelardo Núñez o si en la Escuela Luis Bernardo Suárez. Sin embargo, sabemos que es una foto chilena de principios del siglo XX, aproximadamente entre 1900 y 1910. Vean ustedes ahí esa profesora al piano con sus estudiantes vestidas como de marinerito, y en la pizarra una canción a 2 voces. Y son chicos de primaria, o sea, hasta aquí estamos como cuarto básico, quinto básico. Otra foto, la Academia Vespertina de la U de Chile en los años 60. No es una foto escolar, pero me parece muy valiosa. Trabajadores, trabajadoras, obreros y al parecer hasta un carabinero iban después de clase, o después de su trabajo, perdón, a la Facultad de Arte de la Chile a recibir clases de música gratuitas, producto de la labor de las organizaciones gremiales de educación musical. La Academia Vespertina. Otra cosa que les quiero mostrar de pasada, un par de páginas de un cancionero escolar obligatorio en Chile, que fue el cancionero de Goller, donde aparecen canciones que justamente refuerzan esta idea de la música como una experiencia moralizadora. Los invito a que leamos juntos esta letra, seleccionada ahí de la página anterior. La letra de esta canción dice así, la canción se llama Al entrar a la escuela. La música y la letra es de Bernardo Goller. 100 cantos escolares, cuaderno primero para las escuelas primarias, o sea, este cuaderno era para chicos y chicas desde primero a cuarto básico. Vamos a la escuela, vamos sin tardar, que la escuela es templo de felicidad. Si alguno a la escuela no quiere venir, falta a sus deberes y será infeliz. A la escuela que ya es hora, sin demora vamos pues. Nos lo exige, nos lo manda la voz santa del deber. Para no pasarme tanto en el tiempo, escuchemos esta canción, porque yo hice aquí en mi casa en pandemia y solamente para ustedes un pequeño regalo musical para que escuchen esta letra y la melodía de esta canción, en fin, mirando una de esas fotos que les mostré recién. Aquí va. Vamos a la escuela, vamos sin tardar, que la escuela es templo de felicidad. Si alguno a la escuela no quiere venir, falta sus deberes y será infeliz. A la escuela que ya es hora, sin demora vamos pues, nos lo exige, nos lo manda la voz santa del deber de los profesores. Vamos a escuchar saludables reglas de moralidad. Ellos cariñosos labran nuestro bien. El que no los quiere, un ingrato es. A la escuela que ya es hora, sin demora vamos pues, nos lo exige, nos lo manda la voz santa del deber. Regálenme un minutito más de su tiempo para terminar con esta reflexión que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué debiésemos aprender sobre la historia de la educación musical? Ciertamente no para conocer las fechas dentro de una cronología, sino principalmente para desarrollar una conciencia histórica sobre nuestra profesión, entendiendo a esta conciencia histórica como una expresión cultural que los sujetos articulamos intersubjetivamente al estar afectados por el pasado, en un presente vivo que posee sentido histórico
y que visualiza el futuro como una posibilidad abierta de intervenir en el curso de las cosas. Solamente entonces agradecerles su paciencia. Creo que para repensar la educación musical del siglo XXI, una mirada al pasado me parece relevante justamente para poder articular estas categorías temporales y poder tener un sentido de futuro que nos permita reforzar nuestra identidad y poder constituirnos en agentes educativos potentes justamente porque nos conocemos como comunidad desde todas nuestras luchas históricas. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por tu participación, por tu exposición. Sin duda, muchas cosas que pensar, que reflexionar, pero ya habrá tiempo para eso. Ahora seguiremos con la presentación de Marcelo, del doctor Marcelo Chiuminato, quien es saxofonista profesional, ha obtenido 2 becas de los fondos de la música del Ministerio de las Culturas de Chile. Es doctor en educación en el ámbito de didáctica de la expresión musical y máster en musicología y educación musical en la especialidad en investigación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado un posgrado de jazz en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y es licenciado en Ciencias y Artes Musicales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente trabaja en la Universidad Internacional de Valencia como director de los trabajos finales de máster universitario de formación del profesorado y es profesor fundador en la Escuela de Saxofón de Barcelona. Marcelo nos va a compartir su presentación titulada La improvisación musical como agente de cambio en la educación. Gracias, Marcelo. Adelante. Hola, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la gente que nos está viendo a través de las diferentes redes sociales y, por supuesto, a todas las participantes de esta mesa. La verdad es que es para mí un honor poder participar de esta actividad, así es que voy a comenzar a compartir pantalla y así, en honor al tiempo, comenzamos a avanzar. Sí, bueno, comenzamos. Mi trabajo se centra en el tema de la improvisación musical como un agente de cambio en la educación. Principalmente les voy a hacer una invitación a las personas a poder adentrarse en lo que es la improvisación musical. Quiero incluso citar un poco lo que dijo la doctora María Cecilia Jorquera Jaramillo al inicio de este congreso, ¿no? Quisiera poder abrir el mundo de la improvisación a las personas que no están practicando la investigación y la formación en improvisación musical, y que seamos capaces de, a través de la improvisación, cambiar nuestras rutinas y poder diversificarnos, ¿no? De poder abrir nuestra mirada hacia incorporar la improvisación de una forma transversal. No voy a hablar en este caso de aplicaciones didácticas concretas. Entiendo que en este congreso van a participar diferentes niveles y por lo tanto no quiero hacer algo muy específico. Más bien voy a intentar enfocar mi exposición a través de una visión más vinculada con las humanidades. Yo siento que es muy importante generar un cambio en la mentalidad de las personas. Estamos siendo afectados por una serie de dificultades, ¿no? Una serie de constreñimientos que nos exigen que seamos seres más flexibles y más adaptativos. Por lo tanto, voy a exponer algunos elementos que considero que debemos o que están influyendo en este tema. Lo primero es, seamos honestos, la evidencia científica sobre el deterioro del ambiente indica que ya hemos alcanzado la fase de declive. Estamos en un agotamiento de buena parte de los recursos materiales y energéticos que han mantenido nuestro estilo de vida. Tenemos una crisis ecológica mundial, lo que refleja déficit sistémico. Está en peligro la pervivencia de la sociedad humana. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Necesitamos hacer cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra actitud, cambios en nuestras rutinas y diversificarnos y
adaptarnos a los cambios que nos vienen. Es ineludible que debamos promover innovaciones. Hemos de adaptarnos, como les decía, a un escenario de fuertes restricciones, lo que se conoce como la frugalidad, ¿no? Y un cambio de entendimiento de lo que es el bienestar. Debemos entender que ya no podemos centrar nuestro bienestar en el consumo, sino que debemos en la idea de que nos pueda garantizar la sostenibilidad del sistema. Estas son algunas ideas que expone el doctor Suárez, que forma parte de la Universidad de La Laguna. Otro de los problemas que tenemos en este mundo, que va todo bastante entrelazado, muy de la mano, es la gran crisis que vive la educación a causa del capitalismo, ¿no? La sociedad patriarcal, de la cual hablaremos después un poco, el problema del patriarcado, está dominada por la razón, por un fuerte arraigo de un exceso de razonamiento. Estamos sedientos de dinero y esto está erradicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades. Nosotros somos testigos en Chile de los serios problemas que está teniendo la clase de música en las escuelas, ¿no? A un nivel primario, secundario e incluso terciario también, ¿no? Lo cual impide formar ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones, comprender los logros, ¿no? Y el sufrimiento ajeno, este gran tema relacionado con la capacidad de empatía, con la empatía, ¿no? Pero este problema es de tal magnitud que la profesora Nussbaum, en su libro Sin fines de lucro, o por qué la democracia necesita de las humanidades, ella considera que esta gran crisis de las humanidades en la civilización está poniendo en juego la democracia. Es un tema que ella considera que incluso la democracia pende de un hilo. Por citar a un compatriota, al señor Claudio Naranjo, también aquí relacionada con el tema del patriarcado, él plantea esta idea de estos tres cerebros, o que somos tres seres tricerebrados, ¿no? Que tenemos un lado paterno, la parte de la razón, lo normativo, ¿no? La parte intelectual. Luego está toda la parte materna, lo amoroso, las emociones. Por cierto, las hemos heredado de los mamíferos, por lo tanto, tiene una relación directa del cómo nos comportamos con los otros, de esta capacidad de empatía, del conocer y querer al otro como un yo. Y luego está la otra parte, que es la parte filial, la mente o el instinto. Entonces, es esto lo que muchas veces se entiende como la razón, las emociones y la parte más instintiva, ¿no? Naranjo, y yo comparto la idea, sostiene que la educación debe reformularse como un modelo que complemente las tres personas interiores: el padre, la madre y el hijo, o el intelecto, la razón, el intelecto, las emociones y el instinto. Otro de las dificultades o constreñimientos que están afectando a la sociedad en este momento, la plantea el filósofo Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, y es, por supuesto, el tema del multiprocesamiento, el multitasking, ¿no? Lo que ha suscitado en la sociedad humana un cambio profundo de la estructura de la atención. Chul Han sostiene que los grandes logros culturales de la humanidad, a los que está por supuesto la filosofía y obviamente la música y las artes, se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Y este tema del multiprocesamiento, el exceso de información que tenemos, está reemplazando progresivamente nuestra atención, nos estamos yendo hacia lo que se conoce como la hiperatención. Estamos sufriendo de una hiperatención. Dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de los focos entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Estos son algunos de los problemas que he intentado como puntualizar y que soy de una clara convicción de que la música y la educación fundamentada en el arte van a ser un cambio. Y dentro de la música siento que la improvisación musical es que nos permite conectar esta idea
de estos 3 cerebros que plantea nuestro compatriota Naranjo, ¿no? Hay un trabajo muy profundo de las emociones, hay un trabajo interesante respecto al razonamiento, al conocimiento, al desarrollo del pensamiento musical, y entonces podríamos conjugar toda esta intención, y lo cual nos llevaría implícitamente también a un desarrollo de lo que podríamos conocer como el autoconocimiento, ¿no? O la idea del conócete a ti mismo. Bueno, como les comentaba, entonces yo siento y tengo la gran convicción de que necesitamos enfocarnos hacia una educación artística. El proceso que nos lleva a la concreción o a la comprensión de la experiencia estética puede restituir las necesidades humanas trascendentales como la quietud y la reflexión. Este cambio desde el multiprocesamiento hacia la quietud y la reflexión. El arte no es un proceso inmediato, y todos nosotros conocemos de la importancia de tener una calma y una quietud, de un sosiego, ¿no? El arte es un proceso que demanda mucho tiempo y mucha entrega, pero es una carrera maravillosa porque está plasmada de atrevimiento, ¿no? También tiene mucho de esta búsqueda de la experiencia estética. Necesitamos entregarnos por completo y ser muy atrevidos en lo que estamos haciendo, pero a la vez también, les insisto, la importancia del sosiego artesano, ¿no? De esta calma necesaria para poder desarrollarnos y generar, como les digo yo, este importante cambio que necesitamos en las rutinas y en esta idea de diversificarnos en términos del comportamiento humano. Entonces, dentro de esta idea de la importancia del arte en la enseñanza, es un elemento muy interesante dentro de la enseñanza de la música. La improvisación es un agente, a mi entender, un agente potenciador del cambio de la atención del hombre. Debido a que su resultado es un reflejo de una expresión artística absolutamente reflexiva y, por cierto, única e íntima. Al final, lo que estamos tocando, ¿no? Al improvisar en tiempo real, no deja de ser un reflejo, ¿no? Siempre me viene a la mente cuando entrevisté a un profesor en mi tesis doctoral, él me decía, es que la improvisación musical es como el espejo del músico, donde el músico se ve reflejado. En consecuencia, entonces, la improvisación es una práctica personal que permitiría el desarrollo del autoconocimiento, por lo tanto, nos permitiría ir hacia esta gran idea de los griegos, que es el tema del conócete a ti mismo. ¿Qué es la improvisación musical? Hay diferentes definiciones, ¿no? y diferentes formas de entenderla. Yo, en mi tesis, a través de un análisis de las investigaciones científicas que se estaban haciendo, de entrevistas a músicos, connotados músicos improvisadores, en fin, una serie de elementos que confluyen, decidí tener una definición personal, fundamentada como en un compendio de las diferentes ideas que pude ir reuniendo. Yo digo que la improvisación musical es una creación sistemática, posee un sistema y una organización, incluso depende del estilo, es el sistema que tiene, ¿no? Es deliberada porque hay un proceso, hay un razonamiento detrás, hay una organización, y por supuesto es una obra musical. La gran cualidad es que se desarrolla en tiempo real, ¿no? Esto es quizás lo más interesante, no deja de ser, incluso muchos lo ven como una forma de composición. En este caso, la improvisación el músico se ve implicado en unos profundos niveles de conocimiento, ¿no? Un gran trabajo de la memoria, del control del movimiento, todo el tema que tiene que ver con la técnica, el movimiento, la gestualidad, incluso en los instrumentos de viento tenemos el tema del aire, ¿no? Y algo muy importante es este tema filial, ¿no? La parte del hijo, como dice Naranjo, que tiene que ver con la parte de la madre, que son los sentimientos, también las emociones, y la parte también instintiva que tiene que ver con el hijo. Entonces, se caracteriza por una interpretación arriesgada. La improvisación comparte y convive con sus errores. Es más, recicla sus errores porque aprende de ellos. Y cuando yo improviso,
ocurre el error. Por lo tanto, la improvisación musical no busca la perfección, que es una de las grandes diferencias con la interpretación musical de tradición europea, la cual busca la perfección interpretativa. Si bien existe esta idea en la improvisación, no, digamos que de cierta medida no es posible, porque al ser una interpretación que arriesga constantemente, los errores forman parte de su... No obstante, precisa de un devenir orgánico del discurso musical. Necesitamos que sea una interpretación fluida que nos permita entenderla. Pues conlleva a la generación de emociones en sus oyentes a través de una situación de alto contexto, donde las personas que escuchan también tienen un conocimiento musical que permite analizar y comprender lo que está ocurriendo. La improvisación podría incluso llegar a influir en la percepción histórico-cultural de la sociedad. Y en este caso el gran ejemplo es lo que ocurre con el jazz y la música afroamericana, o lo que ha ocurrido con el pueblo afroamericano y el jazz en la historia de la música, ¿no? Quiero por favor que escuchemos ahora un pequeño fragmento de un gran músico que se llama John Coltrane. Por favor, vamos a bajar un poco el volumen, que queda un poco fuerte, y quiero que nos hagamos una idea de qué es lo que está pasando por la cabeza de este músico al improvisar de esta manera. Bueno, esto que ustedes ven aquí es un estudio que hizo Bianco y en conjunto se hicieron unas pruebas, se hicieron unos electroencefalografías a unos músicos, eran 15 de música clásica y 15 de música de jazz. Y ellos reaccionaron de manera diferente a tareas distintas. No podemos interpretar si no tenemos algunos conocimientos de qué es lo que pasa aquí, pero claramente en el lado izquierdo pueden ver lo que ocurre con el clásico y lo que ocurre con el jazz en la mano derecha. Si ustedes ven, reaccionamos de manera diferente al tocar y al resolver algunos errores. Entonces, la idea de la interpretación a través de las partituras o de la lectura como referente externo, y el trabajo de la improvisación se podrían complementar si lográsemos conjugar ambas formas de tocar, ¿no? ambos estilos. No quiero excederme del tiempo, si luego en la ronda de preguntas podemos seguir conversando algunos detalles. Quisiera cerrar todo esto queriendo haber logrado la intención de que las personas que no están inmersas en el mundo de la improvisación se preocupasen por investigar y por formarse en este arte, ¿no? Quisiera decir que, tal como plantea Tagore, ¿no? Estamos en un punto en que el hombre íntegro está cediendo cada vez más espacio, y casi sin saberlo, a este hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin. Este proceso, asistido por las maravillas del avance científico, ojo que esto es del año 1917, está alcanzando proporciones gigantescas, con un poder inmenso, lo que causa el desequilibrio moral del hombre y oscurece su costado más humano bajo la sombra de una organización sin alma. Muchísimas gracias por su tiempo y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación y por ajustarte al tiempo. Como dije, las preguntas, comentarios las informarán al final. Ahora seguiremos con la presentación de la doctora Cecilia Barrios Bulling, quien es doctora en Pedagogía Musical por la Escuela Superior de Música y Teatro Félix Mendelssohn
Bartholdy, Leipzig, Alemania. En su desempeño profesional se destaca la concepción de ideas didácticas para la educación musical, vertidas en proyectos y publicaciones como su libro Al ritmo de las maderas, estrategias innovadoras para el aprendizaje interactivo de la música. Y en su actual investigación sobre composiciones infantiles en el aula escolar. Su interés por el aprendizaje musical basado en competencias se vio plasmado en el diseño y la acreditación de la carrera de interpretación y docencia musical de la Universidad de Talca. Cabe decir que su libro está en el mercado, y así que lo pueden buscar perfectamente por internet para su adquisición. Bien, la doctora Cecilia Barrios nos va a presentar su ponencia titulada Aprendizaje musical interactivo basado en el ejemplo de composiciones colectivas de niños en escuelas alemanas. Adelante, Cecilia. Hay que darte la... ahí sí. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación que me honra. Mis sinceras felicitaciones al Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado por tan importante iniciativa, así como mi reconocimiento a todos quienes hacen posible técnicamente nuestro encuentro. Muchas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan el día de hoy. Primera diapositiva, por favor. El título de la presentación hace alusión a un estudio cualitativo descriptivo que nació de la motivación por generar nuevas ideas y conocimientos científicos para la educación musical sobre formas de aprendizaje centradas en los estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. La problemática en cuestión es que la clase de música impartida bajo un modelo tradicional frontal no tiene debidamente en cuenta su potencial educativo como medio expresivo, creativo y sociointegrador. En este modelo de enseñanza se limitan además vivencias estéticas de la música desde su polo productivo y autoactivo. Basándome en la hipótesis de que el aprendizaje musical interactivo es un instrumento didáctico innovador que influye positivamente en el desarrollo holístico de los estudiantes, delimité mi investigación a una situación concreta de aprendizaje que implicara la movilización y combinación creativa de recursos internos y externos. En este sentido, la composición grupal se perfiló como el ejemplo representativo de dicho objeto de estudio. El componer se entiende para tales fines como la actividad creativa de ensamblar y dar formas a ideas musicales susceptibles de ser repetidas. Especial énfasis revistió para la investigación develar la perspectiva interna de los actores involucrados, vale decir, alumnos y profesores, sobre esta experiencia educativa. Siguiente lámina, por favor. El marco teórico de este estudio se basa en las concepciones educativas alemanas que subyacen en los lineamientos curriculares para la asignatura de música en enseñanza básica. Pilar esencial es también el esclarecimiento del significado de interacción desde la sociología y psicología social, así como sus implicancias y alcances para el área de la pedagogía. Estos antecedentes constituyen el fundamento de una definición del objeto de estudio y sus consecuencias para la educación musical. En ello se sustenta también un enfoque didáctico donde se dedica especial interés a modelos explicativos de los procesos creativos. Siguiente, por favor. El trabajo de campo se realizó en 6 escuelas básicas de distintas ciudades y características, 3 de ellas con un fuerte perfil musical. En la muestra investigativa participaron un total de 108 niños, segundo a cuarto básico, y 11 docentes, entre ellos 6 profesores de música y 5 compositores. El contexto educativo fue la clase regular de música o la semana de proyecto escolar. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Mediante el levantamiento de la información consistente en protocolos de observación apoyados por videos y transcripciones de entrevistas semiestructuradas individuales y grupales, fue posible someter los datos a un análisis deductivo e inductivo, comparar los resultados entre sí, triangulación, y reagruparlos en función de categorías. Por razones de tiempo, me limito aquí, a modo de ejemplo, a comentar las composiciones de los niños codificadas como productos de interacción. Estas constituyen indicadores objetivos y tangibles de los resultados obtenidos. Cambio, por favor. La subcategoría Pequeñas ilustraciones incluye la creación de cuentos sonoros donde las ideas musicales de los niños guardan una directa relación con elementos figurativos del texto, a modo de una pintura de palabras o paisaje sonoro. A esta categorización se suman también producciones muy concisas concebidas a la manera de un sello distintivo para un spot publicitario, a Erkennungsmelodie. Subsiguiente, por favor. Las composiciones de timbres sobre el tema otoño se basan en una breve sucesión de sonidos onomatopéyicos que actúan como una especie de motivo timbrístico. Sobresale en este caso el carácter descriptivo de las piezas que los niños plasmaron en partituras gráficas. Subsecuente, por favor. A esta categoría se suma la composición 10 Wakes After, de una mayor duración, que refleja el trabajo colectivo de todo un curso. El nombre de la obra alude al tiempo que demoró su concepción. En una primera parte se imponen los elementos asociativos de ideas musicales evocadas por medio de Klangkarten, fichas sonoras. En una segunda, el carácter improvisativo de los hechos acústicos. Su interpretación requiere de la participación de 2 alumnos como directores, uno para cada parte respectivamente. La interacción musical se logra mediante el diálogo entre los distintos grupos instrumentales, tutti, así como de estos, con un solista operando desde un computador. Electrónica en vivo. Cambio, por favor. Las piezas de carácter evocan sentimientos. Estas composiciones representan más bien un resultado híbrido entre la aplicación de estructuras timbrísticas y estructuras tonales. En ellas se destaca el trabajo con recursos expresivos como dinámica, la elaboración de patrones rítmicos y melódicos, así como el uso de una armonía rudimentaria. Como principio generador de formas se reconoce también la noción básica principio, clímax, final. Subsiguiente, por favor. En la categoría de canciones y piezas instrumentales tonales, se hace patente la influencia de las habilidades interpretativas y los conocimientos teóricos de los niños compositores. Un aspecto poliestético surge, por ejemplo, en la composición Martín Lutero, que incluye la figura de un narrador. La obra es una pieza instrumental de tipo orquestal compuesta por 4 partes a la manera de una suite. Esta no incluye pasajes solísticos y se sustenta en su mayor parte por ostinati que generan un sentido de unidad. Mediante el recurso de la repetición, las partes musicales ganan en duración. Esta obra fue dirigida por el compositor docente a cargo del grupo. Subsecuente. Cabe destacar que a pesar de los diferentes escenarios de aprendizaje, todos los grupos fueron capaces de presentarse frente a un tipo de audiencia. La mayoría de las piezas, más o menos repetibles con exactitud, fueron aprendidas de memoria. Solo en pocos casos se recurrió a recursos mnemotécnicos como un esquema formal, notación convencional o gráfica. Cambio, por favor. Sirva lo recientemente expuesto para corroborar las principales conclusiones de mi investigación.
Los fundamentos del aprendizaje musical interactivo trascienden los planteamientos y las condiciones didácticas de mi hipótesis inicial, connotándolo en su componente teórico como un modelo pedagógico en el marco de una pedagogía de la interacción que entiende por aprendizaje la co-construcción colaborativa de conocimiento. En su componente metodológico, el objeto de estudio se revela como una herramienta didáctica eficaz que influye positivamente en el desarrollo holístico musical y biopsicosocial de los alumnos. Esto se sustenta en su capacidad creativa para generar en forma autónoma espacios autorregulados de aprendizajes recíprocos, autopoiesis. Condición sine qua non es, sin embargo, el debido resguardo, rol del entorno educativo, de una interacción simétrica y colaborativa que propicie la complementariedad de igualdad y diferencia, así como el justo equilibrio entre los niveles subjetivos del yo, identidad personal, e intersubjetivos del nosotros, identidad colectiva. Igualmente importante es que la tarea solo pueda ser resuelta si los alumnos trabajan en conjunto. De este modo, es posible observar mecanismos de interdependencia positiva que movilizan la transferencia de competencias genéricas y específicas. El potencial de sinergia entre los componentes musicales y sociales se hace evidente en diferentes tomas de decisiones relacionadas como, por ejemplo, con el asignar roles, convenir reglas o resolver conflictos. Junto con lo anteriormente dicho, cabe destacar que la concomitancia de habilidades musicales, receptivas y productivas, y habilidades interpersonales e intrapersonales documentadas en tablas de indicadores de logro, así como la convergencia de estrategias cognitivas, procedimentales, afectivas y metacognitivas, reflejan el carácter multidimensional del aprendizaje musical interactivo. Prueba de ello es la capacidad de los niños de emitir juicios estéticos para consensuar democráticamente ideas musicales. Experiencias que fomentan la participación proactiva del estudiante contribuyen a dar respuestas significativas a las necesidades inclusivas de contextos educativos cada vez más heterogéneos e interculturales. El potencial de integración del objeto de estudio se pudo apreciar en la mencionada composición Tenwik-Afta, donde participaron alumnos con trasfondo migratorio. En relación al ejemplo representativo, es posible argumentar lo siguiente. La composición colectiva se muestra como un escenario de aprendizaje polifacético que da cabida a la participación diferenciada de todos los interactuantes. La tarea de componer en grupos se condice además con la resolución de un problema musical complejo, con cuyo resultado los alumnos se identifican fuertemente. Como co-constructores de su propio conocimiento, los niños dan sentido a sus intervenciones reajustando y resignificando la estructura conceptual que ya poseen. El anclaje de las nuevas informaciones se consolida gracias a las emociones positivas, en este caso, alegría y orgullo que emanan de sus aciertos. El estudio empírico demostró que los niños son capaces de alcanzar objetivos musicales mediante estrategias de aprendizaje autodirigido. La intencionalidad compartida, la fuerza imaginativa, la alegría que suscitan sus hallazgos sonoros, los sentimientos anticipados de éxito, y la presentación de sus creaciones frente a una audiencia, punto culminante de sus esfuerzos, hacen de la composición interactiva una actividad de carácter autotélico y por tanto una experiencia de flow. Tomando en cuenta el logro de los alumnos como producto de su necesidad de competencia, autoeficacia, necesidad de autonomía, autodeterminación y necesidad de vincularse con otros seres humanos, pertenencia social, es posible afirmar que el componer en grupo es un proceso autorregulativo, motivado intrínsecamente y altamente gratificante. Durante la investigación se hizo igualmente evidente que los niños no hacen distinción entre composición e interpretación. El aspecto musicalmente productivo, la acción creativa, no puede separarse de su polo reproductivo, la interpretación.
El componer sitúa a los niños, por tanto, no solo en el rol de creadores, sino también en los roles de intérpretes y oyentes críticos. Desde este punto de vista, las composiciones grupales son una co-construcción performativa que conduce a una autoafirmación musical estética del niño en el grupo. Su autoconcepto se vuelve sonido. El componer es para niños similar a armar un rompecabezas. El marco estructural corresponde a un impulso musical o extramusical predeterminado, como por ejemplo un tema dado. Sus ideas creativas son las piezas del puzzle que encajan o no encajan en el discurso sonoro. Someter estas a revisión o reelaborar las ideas encontradas no es, por tanto, una opción. El proceso co-creativo termina cuando los niños perciben el ensamblaje de sus hallazgos como una unidad tangible, bien ordenada y cerrada. El disfrute estético y el juicio estético tienen un efecto regulador. El componer en grupo develó una gran diversidad y complejidad en su transposición didáctica. Por parte de los docentes involucrados en la muestra investigativa, profesores y compositores, no existe un criterio unificado al respecto. El posicionamiento subjetivo de su quehacer pedagógico se refleja en la elección y el trasfondo estético de las metodologías implementadas en el aula escolar. Por ejemplo, entre los compositores pude observar dos tendencias opuestas: un enfoque tradicional basado en las normas clásicas de la teoría musical, ritmo, melodía, armonía, y un enfoque experimental, inspirado en concepciones estilísticas del siglo XX, orientado a la exploración sonora y la interacción de los sonidos, inclusive ruidos. A pesar de la pluralidad de estrategias metodológicas, sensibilización, asociación, improvisación lúdica, experimentación libre, etc., es posible entender la composición en el aula como una didáctica de procesos y resultados. Dado la falta de experiencia previa en esta materia y por su carácter innovador, no es fácil, sin embargo, para el docente estimar el grado de dificultad de la tarea y los criterios de evaluación. El análisis de las observaciones de campo argumenta a favor de un proceso educativo libre de evaluaciones sumativas. Sería pues necesario y deseable definir las respectivas competencias y las trayectorias de aprendizaje para debatir a futuro sobre una didáctica de la composición escolar y su posible implementación en el contexto de escuelas chilenas. Entre los factores predictores de éxitos se develaron la flexibilidad del profesor para asumir distintos roles, como el de coaprendiz y coinventor, y la disposición para aceptar factores disruptivos en clases. Solo así es posible abrir las puertas a disputas constructivas y un caos productivo. Siguiente lámina, por favor, y última. Mediante mi investigación espero haber contribuido al debate y la reflexión sobre nuevos caminos a explorar para el desarrollo de la educación musical en Chile. Me sumo a las palabras del maestro John Painter para alentar a los profesores e investigadores a conocer la música que yace en el corazón de los niños, transformando la sala de clases en un espacio propicio para la co-construcción creativa de vivencias musicales. Los invito, pues, para finalizar, a escuchar su tema Felicidad. ¿Estamos listos ya? Bien.
agradecemos a la doctora Cecilia Barrios por su presentación. Y ahora damos paso a la mesa redonda, al debate. Aquí en el chat se han presentado varias preguntas, pero voy a esperar que avance un poco la discusión para irla introduciendo, porque la idea no es presentar preguntas para cada investigador, porque si no, en ese caso, sería la misma ponencia o la misma rutina de ponencia siempre. La idea es provocar un diálogo entre las distintas personas que han presentado sus investigaciones. Entonces, antes que presentar mi visión, Lorena, ¿querrías comentar algo para provocar ya este diálogo? Ahí mientras buscaba el audio. Sí, muy interesante las 3 presentaciones. Muy interesante este recorrido, ¿cierto? Que hizo Óscar en principio en relación, ¿cierto?, a los conceptos de la música. Me parece a mí que es fundamental, no es un tema menor, digamos, el cómo nos apropiamos del concepto de música para llevarlo a los diferentes planos, ¿verdad?, de la enseñanza de la música luego, y cómo transmitimos a nuestros estudiantes. Creo que ahí hay un elemento súper importante que dialoga de alguna forma por una parte, ¿cierto?, con este concepto de arte que señalaba, ¿cierto?, Óscar en principio, que yo creo que no es algo que Chile a lo mejor haya estado tan alejado de otras realidades. Yo creo que tiene que ver con cómo en la historia, a través de la historia, hemos ido comprendiendo, y claramente en las sociedades, o en Latinoamérica nos hemos ido sumando tal vez un poco más tardíamente, respecto de cómo comprendemos la música, ¿verdad? Pero claro, por una parte este concepto de arte, y por otro lado la música como experiencia. Me estaba tratando de hacer el vínculo, ¿cierto?, con cómo Cecilia finalmente piensa en enfrentar la evaluación, por ejemplo, que claramente al parecer hay que hacer una especie de, ¿cierto?, de cambio de paradigma en relación a si evaluamos esas creaciones, ¿no?, musicales, desde un punto de vista artístico. Claramente la cuestión estética va a primar, y que es un gran problema que tenemos en la música, en la educación musical para evaluar la música. Sin embargo, está esta idea de la experiencia que tal vez se adapte mucho más a lo que podría ser enfrentar una evaluación en los procesos creativos, ¿no? Eso como reflexión, yo diría, me interesa mucho, o sea, me gustó mucho la idea también, como otro comentario, de pensar la música, ¿cierto?, tal vez con estas prácticas más humanizadas. Esta cita que tú hacías, Marcelo, de Byung-Chul Han, filósofo, ¿cierto?, también tiene un libro que habla sobre los zen, cómo ha sido comprendido el zen, que tiene altos elementos que yo considero interesantes respecto del tiempo, la concepción del tiempo en Oriente y en Occidente, para pensar también el arte, que claramente de pronto descentrar esta mirada que tenemos tan, claro, es muy difícil, ¿no?, esta mirada tan occidental de cómo entendemos el arte, y la música, obviamente, en este sentido. Creo que, bueno, esos comentarios me llevaron un poco o sea, estas ideas me llevaron un poco la atención de las exposiciones. No sé, me gustaría de repente hacer una pregunta, a lo mejor como para empezar a conversar. A Óscar, bueno, este recorrido que tú hiciste, como comentaba, respecto de estos conceptos de la música, de la música y cómo ha ido cambiando, claramente obedecen a ciertos paradigmas que tenemos también hoy en el currículum. Entonces, no sé cuál es tu perspectiva respecto de cómo esto ha impactado específicamente. Bueno, voy a meter un poco en el tema más específico, por ejemplo, de los estándares, o de esta idea, ¿cierto?, de las nuevas bases curriculares, ¿cierto?, que de alguna forma nacen en los años 90 con esta reforma, pero que después iban teniendo algún cambio. Bueno, eso me gustaría que tú nos pudieras comentar algo al respecto. Tú me preguntas, Lorena, específicamente acerca de cómo dialogan los conceptos vinculados a las definiciones de música con las estructuras curriculares actuales. Exactamente, a cómo se ha ido tal vez gestando algunos énfasis que tú a lo mejor adviertes
en este sentido, en esto de los nuevos estándares, de los estándares y claro, el currículum nacional. Sí, ok. Bueno, lo veo complejo en realidad, lo veo problemático. Lo veo problemático en el sentido de que, incluso siguiendo un poco la línea de lo que Marcelo comentaba en su exposición, el desarrollo, el hiperdesarrollo, creo yo, de las lógicas curriculares nacidas bajo el paradigma neoliberal, han impuesto una mirada acerca de la gestión curricular educativa en general, a nivel macro y también a nivel micro, compleja en el sentido de enfocarse permanentemente a ciertos parámetros que son, de alguna forma, complejos cuando se mira la particularidad de la educación y del desarrollo artístico. Yo creo que, de alguna forma, el desarrollo curricular ha tenido hasta cierto momento, o en ciertos elementos del diseño curricular, cuestiones favorables a la asignatura. El tema que tenga que ver con, por ejemplo, la explicitación de la evaluación me parece súper potente. La libertad de planificación al profesor como un agente curricular también me parece pertinente. La elaboración de material didáctico también. Pero, por otro lado, creo que hay otros elementos, como por ejemplo, el tema de los estándares, el tema de los mapas de habilidades, los mapas de progreso. Creo que son complejos porque en el fondo es como querer tratar de encapsular en categorías que suelen ser fijas y reduccionistas, cuestiones que en la realidad son mucho más complejas. Me parece interesante el esfuerzo por tratar de reflexionar si es posible hacer dialogar estas dos dimensiones, pero creo que por lo menos hasta ahora el resultado no ha estado a la altura de la gran complejidad y riqueza que tiene el aprendizaje artístico, que es mucho más libre, que no necesariamente es lineal, y por lo tanto toda la idea de mapa de alguna forma se pone en tensión al tiro con esa idea de que lo lineal, lo progresivo, en el caso de la música o del arte en general, creo que no es así. Por lo tanto, ahí creo que hay ciertos elementos de la sociedad neoliberal que cuando son aplicados a las lógicas eficientistas de la educación y del diseño curricular, tensionan lo que debiera ser un espacio de libertad y de flexibilidad mucho mayor, donde el profe de aula debiese ser más protagonista que los marcos curriculares generales o nacionales, que yo creo que tienen una labor prescriptiva, que por ser prescriptiva debiera ser mucho más regulada, más mínima y sin tanta intervención en el nivel micro, que yo creo que le corresponde más al colegio o al profe especialista. Perfecto. Interesante esa reflexión, Óscar. En un currículum que tal vez es más o menos, diríamos que se volvió cada vez más técnico, considerando que de alguna forma le debemos al paradigma técnico todo lo que son los objetivos, ¿verdad? Todo este tema del ordenamiento científico que tiene básicamente la enseñanza, que obviamente que está ahí y que es el elemento que de pronto fija las estructuras de cómo tenemos que hacer los procesos. Pero claramente ahí hay tal vez un contraste entre esta reforma de los años 90, que tenía un concepto que empieza con esta idea del concepto de cultura, pero que luego en los nuevos estándares parece que nos vamos a un ámbito del hacer, ¿verdad? Del hacer con mayor énfasis, y tal vez este ámbito de entender la música, de comprender la música, no sé hasta qué punto se balancea también. Pero bueno, ahí está un poco la cuestión del microcurrículum, como señalabas tú, que es el gran desafío finalmente, de cómo lo enfrentamos. Exacto, sí. Creo que hay una hipertrofia del aparato técnico que de alguna manera atrapa al profe y atrapa a los proyectos particulares y atrapa a la libertad de la música y de las artes en general. Y en ese sentido, yo creo que los profes son los invitados a tratar de ser esos mediadores, de articular esa crítica de fuentes, de tensionar el currículum para, de alguna manera, justamente liberarse de ciertas estructuras que yo creo que no dialogan de una manera fluida con lo que debiera ser un tipo de experiencia mucho más personal, no tan estructurado. Muy bien. Vamos avanzando.
voy a lanzar una pregunta mía, que yo creo que va a tocar varias cosas que se están hablando en el chat, y estoy tratando de no estar presentando cada pregunta, sino hacer un todo. Y desde mi investigación se forja desde la teoría de la autodeterminación, que es una teoría de la psicología. En la autodeterminación se entiende la capacidad de tomar decisiones en base al placer percibido en el entorno. Pero la autodeterminación es individual. No todas las personas van a sentir el mismo placer frente a un estímulo. Y placer se plantea tanto para favorecer el placer como para reprimir el placer, inhibir el placer. Y desde ese punto de vista, desde la autodeterminación, yo veo que las tres ponencias tienen como hilo conductor o hilo común aquel asunto. Porque Cecilia nos hablaba de la composición y hablaba de esa autodeterminación, de esa autonomía, de esa autorregulación, que tienen que estar dentro del aula para que el estudiante, la figura estudiantil, y en este punto es importante, estudiante menor de edad, sea sujeto activo del proceso educativo. Allí hay una autodeterminación. Lo que nos plantea Marcelo con la improvisación en sí ya es un proceso de autodeterminación, porque las personas toman decisiones en el acto, incluido el error, que bien nos planteaba Marcelo, y desde allí se pueden expresar musicalmente en base con lo que están sintiendo en el instante. Por lo tanto, el concepto de autodeterminación nuevamente se presenta. Y Oscar, que nos ha hecho el recorrido con el currículo, claro, podemos ver el concepto de cómo ha ido cambiando el concepto de música, que por ahí alguien planteaba de que, bueno, que esta pregunta va para la mesa. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender el concepto de música ahora en el siglo XXI? Pero entendiendo el currículo desde la autodeterminación, ¿de qué manera el currículo favorece el hecho de que el estudiantado sean sujetos activos en sus procesos educativos, pero que a la vez también la figura docente sea autodeterminada al tomar decisiones curriculares, didácticas, evaluativas, etc. Yo sé que estoy haciendo una pregunta bastante grande, pero me parece pertinente para generar el diálogo entre ustedes a partir de ese concepto de que las personas tienen que ser sujetos activos y de una u otra manera las políticas, las normativas, o incluso las normativas personales que cada quien se pueda poner, no necesariamente te restrinjan y te permitan explotar, ya sea como músico, ya sea como profesional docente, ya sea en la composición, en la improvisación, etc. Entonces, me gustaría saber quién quiere tomar la palabra primero para meterse en ese asunto y profundizar en ello. Porque la figura docente también tiene que asumir un rol en la autodeterminación, un rol activo, y pensémoslo también en la formación inicial docente, que también ahí hay otro tipo de estudiantes, y yo sé que ustedes tienen experiencia en esos ámbitos, de formación inicial y formación continua docente, donde también hay que estimular esa autodeterminación para que sean sujetos activos y no caigan en la repetición que hablaba ayer María Cecilia Jorquera. Entonces, desde esa perspectiva les planteo el gran tema. Me gustaría saber quién toma primero la palabra, pero no pueden hacerle el quite a la pregunta. Ya, Cecilia, yo sé que quieres saltar. Sí, algo quiero. Estaba tratando de que se produce una tensión ahí. Por una parte, estamos hablando de procesos donde el estudiante se le abran espacios para que él tenga la oportunidad de generar sus conocimientos, y en este caso con otros. Y frente a eso hay un cambio de paradigma también en la figura del docente. El docente tiene que aprender a confiar que los estudiantes son capaces de generar sus propios aprendizajes, y él
pueda actuar no solamente desde la mediación, sino más bien como un observador y como alguien que posibilita y crea un entorno atractivo para que estos procesos tengan cabida. Y ese ya es un cambio de paradigma, no son niños no son recipientes vacíos a los cuales hay que introducirles conocimiento, sino que son personas que vienen con todas sus capacidades desde su nacimiento para ser autoaprendices. En alemán existe un concepto muy hermoso que se llama Selbstbildung. Y en eso se basan todas las teorías y los que están en el momento, los paradigmas actuales, incluso de la formación a nivel preescolar, donde en estos momentos estoy empezando a hacer algunas incursiones. Y es confiar, y cambia la imagen que tenemos de cómo nosotros, qué imagen tenemos de los niños. El niño es un experto, el niño como constructor, el niño como indagador, como científico. Creer en sus potenciales y que esas fuerzas innatas de autoaprendizajes en un entorno que se lo permite, van dando cabida a sus expresiones, no solamente intelectuales, sino también a sus emociones, a su contactarse con el otro y crecer en comunidad. Entonces, ese concepto se podría tal vez traducir como autoformación. Significa que la labor del docente es más bien crear este entorno, como decía anteriormente, positivo, y posibilitar. Es un posibilitador, un impulsor. Es difícil a veces porque vienen en estos momentos las palabras aquí en otro idioma. Existe ahora un nuevo concepto que acaban de patentar, que es Pädagogie der Ermöglichung, y eso significaría traducirlo como la pedagogía de las posibilidades. Sin embargo, ¿cuándo se produce la tensión? Cuando el docente no siente la libertad porque está restringido a pasar contenidos, a que hay lineamientos curriculares, que hay tiempos y que hay sistemas evaluativos con notas y que tienen que cumplirse. Entonces no tiene la libertad, no siente que él tiene la posibilidad como de autodeterminar también esos procesos, ¿no? Y porque tiene que rendir cuentas a un macro, a un marco mucho más grande, que es verdad que hay estos lineamientos curriculares y a los tiempos que implican también los procesos escolares. Y esa es la tensión que se produce, porque en la investigación que yo donde yo participé, fue muy difícil encontrar docentes que se atrevieran a decir, ok, detengo yo lo que estoy haciendo y los objetivos que me había propuesto o los contenidos que me había propuesto y trabajo ahora desde otra mirada, planteo un impulso, en este caso el componer, y veo qué pasa. ¿Ah? Porque también para el profesor es inesperado. Es lo mismo que pasa con la improvisación. Se producen situaciones en que el profesor tampoco sabe cómo van a reaccionar, qué se va a generar, qué va a pasar en el aula. Una cierta incertidumbre frente a la cual también hay que tener paciencia, tomarse esos tiempos, y esos tiempos a veces no los da el currículum, no los dan estas semanas tan programadas que tenemos como en los sistemas escolares. Entonces, desde ahí es complejo. Queremos formar a personas que no solamente actúen desde la razón, sino conjuntamente. Me pareció súper lindo lo que escuché de esto del paterno, materno, filial, o sea, desde las razones, desde las emociones o desde el instinto. Ustedes hubieran visto la felicidad de los niños cuando encontraban una idea, esa certeza intuitiva. Muchas veces no tenemos la oportunidad de observarlos en ello.
y la felicidad cuando uno los entrevistaba y les preguntaba, bueno, cuéntanos, lo hicimos solito, viajaban das Ganze alleine gemacht. Allí ponían la cara y decían, lo hicimos solito, no nos ayudó la profesora. Y efectivamente, el profesor tuvo que aprender a no intervenir solamente en el caso de que se produciera algo donde ellos pedían ayuda. Entonces, es difícil trabajarlo en un contexto de aula, es difícil que el profesor pueda también tomar determinaciones y decisiones si tienen que interactuar también con todos los marcos curriculares impositivos. Finalmente, quiero decir, me emocionó y me gustó mucho cómo partimos de lo macro en esta mesa con la exposición de hoy. Después llegamos a una concepción desde el punto de vista de la improvisación y de lo que queremos formar para el ser humano, para las necesidades realmente de nuestra sociedad. Y llegando a algo muy concreto, o sea, porque en realidad mi investigación es desde la una investigación microsocial, un aspecto muy concreto y muy puntualizado, pero que sin embargo muestra lo que las oportunidades que tenemos si el currículum nos dejara también esos márgenes, esos espacios para la creatividad y para formar, para la autodeterminación, como tú decías bien. Muchas gracias, Cecilia. Óscar pide la palabra. Te escuchamos, Óscar. Sí, solamente tratando de aportar a la pregunta que tú hiciste, Rolando, hace un momentito, y por lo menos desde mi punto de vista, decirte que yo creo que tú mismo planteaste la respuesta, o una respuesta que a mí me parece muy pertinente en el final de tu pregunta, que es que el punto de intersección donde confluye la posibilidad de aprender a enseñar la autonomía está justamente dado en la formación docente. Y me refiero, como tú dijiste, a la formación docente inicial, a la educación continua y a la autoformación. O sea, el profesor, la profesora son estos agentes que, de alguna manera, desde la universidad o desde instancias de formación como la que estamos viviendo en este mismo momento, podemos potenciar, yo creo que una cualidad que es absolutamente necesaria en la pedagogía, que es la reflexión acerca de nuestra práctica y la reflexión acerca de también hacia dónde queremos ir con nuestra acción docente, o sea, qué sentido queremos darle a nuestra acción. Humildemente también creo que el tema de mirar hacia el pasado es perfectamente necesario y por eso es que yo también considero que como parte de esa formación inicial o esa educación continua, mirar la historia de la educación de los países singulares o de Latinoamérica en general o el contraste entre la educación musical occidental y otras culturas es absolutamente necesario justamente para despertar esa conciencia histórica y también apuntar con un sentido a lo que es esta profesión maravillosa que es enseñar y aprender junto con los chicos. Muy bien, seguimos con Marcelo. Gracias, Óscar. Sí, bueno, como ustedes se pueden imaginar, el tema, ¿cómo lo llamaste tú, Rolando? Autorregulación, ¿no? Ese es el... Autodeterminación. Autodeterminación, sí. Si lo entiendo bien, a mí me parece que esto es algo que está absolutamente presente de una forma transversal durante toda la enseñanza de la improvisación. Hay una serie de momentos en que tenemos que ceder hacia lo que está intentando hacer el alumno, pero es muy importante que seamos capaces también de acotar las tareas, porque no podemos decirle, oye, mira, ahora improvisa, ¿no? Entonces hay que ir ordenando muy bien lo que se está haciendo. Entonces una de las primeras cosas que tendría que tener muy clara un profesor cuando quiere empezar a enseñar improvisación a sus alumnos es tener una idea de que en primer lugar, un concepto bastante errado es el creer que la improvisación musical tiene que ver con un alto dominio y destreza de la práctica musical, ¿no? En términos de instrumento, de técnica. Por cierto, es así, pero en niveles más avanzados. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que la improvisación musical, de hecho hay un autor bastante importante que se llama Kratus,
él desarrolló un modelo basado en el desarrollo de la improvisación, y él lo divide al menos, quiero recordar, en 7 fases. Y son fases que van desde la exploración, o sea, una parte absolutamente preparatoria del aprendizaje, donde el alumno solamente, bueno, no sé, experimenta, combina sonidos en un contexto absolutamente libre. Y luego ya se empieza a entrar más en tema del proceso, luego ya se intenta buscar más una relación en el producto, ¿no? La improvisación se vuelve cada vez más fluida, también se empiezan a trabajar sobre estructuras armónicas, estructuras melódicas, y también hay un proceso ya incluso final en el que el alumno podría llegar a crear incluso un propio estilo, o el músico, ¿no? Un propio estilo de improvisación, como es el caso, por ejemplo, del músico que veíamos tocando, que es John Coltrane, que pasó de una improvisación muy fundamentada en el tema de la armonía, a esto que escuchamos, que era prácticamente una improvisación libre. Entonces, el profesor tendría que siempre es como un dar y controlar, y él va a ser también muy partícipe de la actividad, ¿no? Tiene que identificar los niveles, tiene que determinar los conceptos fundamentales que quiere trabajar, tiene que organizar un marco de aprendizaje donde hayan unas restricciones mínimas que permitan organizar la tarea, ¿no? ¿Qué más? No sé, tendríamos que pensar en mucho el trabajo con el profesor, mentor-alumno, porque es fundamental que el alumno vaya escuchando lo que el profesor también va tocando y se produzca este feedback, ¿no? Trabajar también todos los conceptos en conjunto y también de forma aislada, o sea, elementos rítmicos, elementos melódicos, ¿no? Y luego intentar conjugarlos en una sola idea, ¿no? Por supuesto también, entonces, necesitamos tener como un marco conceptual, organizarnos con esta idea de libertad y concreción de elementos específicos para trabajar. Muy bien, gracias Marcelo. No. Para ya debemos ir cerrando por el tiempo. Sí, yo quería, sí, solamente quería, claro, comentar, ahí estamos, claro, casi en el tiempo. Solamente comentar que creo que deberíamos atrevernos, solamente para reflexionar, ¿cierto? Creo que deberíamos atrevernos a utilizar y a empoderarnos como profesores de los conceptos que nos dota la didáctica en todo su esplendor, digamos, como por ejemplo lo que comentaba Cecilia, esta pedagogía de las posibilidades, la pedagogía del error, ¿cierto? Que mencionaba de alguna forma Marcelo, respecto de que el error también es parte del aprendizaje, empoderarnos de alguna manera de que esa idea teórica que tú decías, Marcelo, de alguna manera también signa la forma en que nosotros vamos trabajando y no está separada de la práctica, que es también un error pensarlo así y que pareciera que fuera una cosa muy superficial el decir eso. Sin embargo, es profundo pensar de que la articulación entre esos dos elementos nos permitirían de alguna manera pensar la educación musical de una manera más autodeterminante, como decía, o autónoma, para atrevernos a proponer nuevas formas a través de estas categorías que pueden ser conceptuales, pero que si las aplicamos de alguna forma a las prácticas, finalmente seguro que vamos a tener resultados diferentes de lo que veníamos haciendo, por ejemplo. Bueno, esa reflexión final quería hacer, y claro, estamos ya en el tiempo, me parece, como dice Rolando, así es que... Sí, tenemos que pasar una pregunta del público, pero quiero avisar de que desde el chat están mandando muchos saludos, sobre todo a ti, Cecilia, que te fuiste hace mucho tiempo. Carla Valdebenito te manda saludos a San Javier, Gina Allende también. Y Alejandra García pregunta si Kratus se escribe con K. Sí, es John Kratus y él es un muy buen autor. Un docente ya jubilado con la McDonaldización de la composición de canciones, por ejemplo. Bueno, una pregunta del público que la presenta Sergio Candy Hidalgo, y con esta cerramos, ya no habría más preguntas, que se plantea: ¿cómo se ve la tensión entre la educación musical escolarizada y la educación musical globalizada mediante las redes sociales y las comunidades virtuales? Estamos en esa realidad y hay que hablar de ello.
¿Quién quisiera? Óscar, te escuchamos. Es una tensión y una posibilidad. Es una posibilidad porque los chicos y chicas están, como ya todos sabemos, están permanentemente conectados y además poseen, la música ocupa un lugar absolutamente primordial en sus propias construcciones, en su propia esencia. Además de que, aunque no quieran ellos, los medios de comunicación se encargan permanentemente de invadirnos con música de una manera superlativa. Así que desde ese punto de vista es un escenario con el cual hay que convivir. Desde esa perspectiva, vuelvo a poner sobre la mesa la importancia de que el profesor o la profesora dentro de la sala de clase pueda aprovechar las instancias de, por ejemplo, de autoaprendizaje, que los chicos pueden aprender por fuera del aula de música y que él o ella logre de alguna manera establecer, a ver, no sé si filtro es una palabra adecuada, pero de alguna manera un cierto control de fuentes, para que los lugares, para que los modos, las maneras en las cuales los chicos y las chicas enfrentan esta constante posibilidad de expresarse musicalmente cada vez de manera mucho más fácil y doméstica, desde aprender un instrumento hasta grabar sus propias creaciones en el computador o en el teléfono. Ese profesor y esa profesora pueda de alguna manera ir modelando un poco esos canales múltiples de aprendizaje. Pero no es tan bonito tampoco el panorama, y ahí voy a la tensión, porque de alguna manera hay una tensión permanente que también exige que el profe, que la profesora, tenga también una postura ética, una postura crítica acerca de lo que los chicos reciben por múltiples canales, para que también de alguna manera ellos puedan plantear un escenario de opinión, un escenario de reflexión, un escenario de evaluación, de metacognición, para que los chicos y chicas aprendan a aprender bien, aprenden cómo aprenden, pero también aprendan a seleccionar, aprendan a elegir y aprendan a descubrir también aquellos peligros que de alguna manera también implica el hecho de no filtrar lo que la globalización musical les está entregando a los chicos y chicas permanentemente. Eso que Joseph Nye llama el soft power. Muy bien, gracias, Óscar. No sé si alguien más se quiere manifestar, no es obligación. Bien, de esa manera vamos dando término a la mesa redonda de clausura y al segundo Congreso Chileno de Investigación en Educación Musical. Sin duda ha sido un lujo para nosotros contar con ustedes en esta sesión de clausura. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Óscar, muchas gracias, Marcelo. Sin ustedes este evento no habría sido posible y han sido tremendas discusiones al respecto. Ahí estoy viendo en el chat que Marcelo ha compartido los textos de John Kratus para que los puedan ver. Bueno, a estas personas, a nuestros conferencistas y a Lorena también, la pueden seguir por distintas plataformas en Google, ahí pueden encontrar sus publicaciones, sus artículos, las tesis que han publicado. Y les invito a que hagan la búsqueda para que se lea literatura nacional también. John Kratus es un tremendo autor, pero acá en Chile también tenemos grandes personajes que vale la pena leer y vale la pena documentarse. Lo de afuera es importante, pero lo de afuera no es necesariamente reflejo de lo que pasa aquí o del pensar chileno. Por mucho que Cecilia y Marcelo ahora escriban, no sé, Marcelo habla en general, pero que escriban de otro continente, del otro lado del charco, eso no quiere decir que están desconectados con Chile y que sus investigaciones no puedan ser aplicables o replicables en este contexto, porque al fin y al cabo el bagaje profesional que ellos portan es desde Chile. Esa es su raíz, esa es su matriz, y desde ahí hablan y se comunican con el mundo, y lo mismo Óscar. Y bueno, para ir dando cierre, agradecemos a todas las personas que participaron en las sesiones Zoom, en las sesiones de YouTube, en las sesiones de inauguración y de clausura. Agradecemos al comité científico, al equipo organizador, y a las personas que estuvieron a cargo de la logística, aquí con UHTV. Agradecemos a ustedes, a los ponentes, a sus familias, porque también preparar trabajos implica desatender un poco asuntos familiares y personales. Y bien, esperamos encontrarnos en una tercera versión, que ya evaluaremos,
las personas que participaron activamente en el evento revisen su correo porque han recibido una encuesta de satisfacción para que vayan contestando y nos permita a nosotros saber cómo mejorar de cara a una tercera versión de este evento, que partió con la idea de ser un congreso chileno y nos vimos con la sorpresa de que llegó mucha postulación de afuera, del extranjero, así que hay alta expectativa ahora para una tercera versión, pero por eso necesitamos mucho su retroalimentación. Bueno, sin más que agradecer y desearles un muy buen fin de año, tanto en términos personales como académicos. Me despido desde la ciudad de Quilpué al mundo. Adiós. Chao, gracias por todo. Chao, gracias. Muchas gracias, ya. Gracias. Saludos Gracias a todos. Saludos, Adiós. que tengan. Estén muy bien.